Buenos, buenas tardes. Bueno, yo soy Juan Amaro, consultor científico de Brain Support y estudiante de neurociencias, el doctorado en neurociencias de la Universidad Católica de Chile. La presentación de hoy día la titulé Procesamiento de señales y EEG, pero me interesa centrarme mucho más hoy en el concepto de procesamiento de señales para luego poder vincularlo un poco con el concepto de EEG en sí mismo. Voy a tratar de dar un paso atrás respecto a cómo funciona el procesamiento de señales y cómo podemos darle un poco más de contexto y fundamento a los resultados que podemos presentar o que he presentado, por ejemplo, en los videos anteriores. De momento, me interesa que recordemos, ¿cierto? El EEG se presenta como una serie temporal, la cual describe la fluctuación del voltaje entre dos electrodos, un electrodo en el cuero cabelludo y un electrodo de referencia, y cómo esta actividad, esta diferencia en carga eléctrica, este voltaje, va oscilando a lo largo del tiempo, generando lo que sí sería una serie temporal de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Y que a su vez, esta señal, esta actividad a lo largo del tiempo puede ser, cierto, dividida en determinadas bandas de frecuencias que hemos denominado oscilaciones, sea beta, alfa, teta o delta, las cuales van a estar vinculadas a una determinada banda de frecuencia, es decir, 13 Hz a 30 Hz, por ejemplo, en el caso de beta, y que a su vez eso se vincula con determinado proceso fisiológico. Entonces, lo primero que por lo general uno se encuentra cuando hace un curso de análisis de señales son los pasos, es decir, están orientados más que nada a un proceso práctico en el cual se nos indica que lo primero vendría a ser el preprocesamiento, es decir, que se le tiene que hacer una señal antes de siquiera poder sacar o obtener algún tipo de resultado. En este proceso, por lo general, se incluyen etapas tales como el resampleo, filtrado, rechazo de épocas o de trials, re-referenciar y ICA. Personalmente recuerdo que ya hemos visto más o menos conceptualmente de qué se trata el ICA, es decir, un proceso que por lo general en el proceso de resampleo va a estar de preprocesamiento va a estar vinculado con la obtención de eh, la descomposición de la información de los diferentes canales a, convirtiéndolas a diferentes fuentes de actividad y permitiendo así identificar, por ejemplo, los componentes asociados a determinados artefactos, tales como el que se genera cuando nosotros parpadeamos durante un registro electroencefalográfico. Por otro lado, los trials o ensayos, también nuevamente, esto ya lo he mencionado en videos anteriores y va a estar vinculado con el concepto en sí mismo de experimentos que se basan en la repetición de una tarea, por ejemplo, los experimentos de potenciales evocados o algunos incluso que utilizan técnicas de análisis tiempo-frecuencia, tal como el que mencioné en el video anterior relativo a el proceso de planificación, cuáles son los componentes asociados a la planificación. Y por último, el concepto de crear épocas también va a estar vinculado íntimamente con esta idea de un trial o un ensayo, que por lo general involucra la generación de una ventana temporal para identificar determinados hitos asociados al experimento. Por ejemplo, tomando como referencia nuevamente el experimento asociado a los componentes oscilatorios vinculados con la planificación, vamos a recordar que para poder generar una evaluación de cómo la actividad teta, en este caso la actividad teta frontal, oscila en función de la planificación, es necesario crear una línea base, un, una ventana temporal previa a la actividad cognitiva y una ventana temporal posterior. Todo esto está involucrado en el proceso de generación de épocas. Sin embargo, como les mencionaba en este video, me interesa más abordar los conceptos básicos que subyacen a los conceptos aquí mencionados, por lo cual me parece que los dos conceptos principales que están mencionados acá son los de resamplear y los de filtrar. Y estos dos conceptos, personalmente, los considero fundamentales a la hora de entender todo lo que refiere al procesamiento de señales. Y para ello necesitamos entender primero
¿Qué se entiende por una señal? Una señal es una magnitud física, una variable que puede enviar un mensaje o algún tipo de información. Una señal puede ser, por ejemplo, mi voz, que está ahora mismo siendo grabada por este micrófono, llevada al computador, registrada, almacenada, transformada desde analógica a digital y finalmente almacenada en el computador a modo de bits. El calor también podría ser una señal, si es que, por ejemplo, lo registráramos periódicamente o incluso si es que lo registráramos una sola vez. Asimismo, una imagen también es una señal porque incluye información que nosotros podemos analizar y descomponer. Y desde luego lo que nos compete, la actividad eléctrica, también es una señal, sobre todo cuando la registramos a lo largo del tiempo, generando una serie temporal de fluctuación de voltaje en un determinado electrodo en el cuero cabelludo, como es en el caso del EEG. Ahora, una señal puede tener diferentes naturalezas. Dos, a grandes rasgos. La señal puede ser de naturaleza discreta o de naturaleza continua. Primero que nada, cuando yo estoy hablando ahora, estoy generando una vibración en el aire que va a ser registrada por la membrana de mi micrófono, ¿cierto? En este momento, mi voz es una señal continua o analógica, en este caso. Una señal analógica hace referencia a que la naturaleza de, de la información está siendo transmitida en verdadera magnitud. Es decir, en este caso, el sonido es una vibración. Mi voz es una vibración y por lo tanto está siendo registrada tal y como existe en el mundo. Asimismo, una señal continua no está separada en nada. No existe una separación para poder determinar cuándo diferentes momentos, cuándo mi voz empieza y cuándo mi voz termina, cuando yo estoy produciendo un sonido. Lo mismo ocurre con el electroencefalograma. Dado que hay una fluctuación constante del voltaje en cada uno de los electrodos, en la práctica, la actividad eléctrica del cerebro es una señal continua y por lo tanto una señal analógica. Por el contrario, una señal discreta viene a ser información que está segmentada y separada en pequeños intervalos eh, que me permiten fragmentar la información continua. Acá tengo un par de ejemplos que en realidad son para ilustrar un poco el concepto. Acá tengo una representación de una señal analógica que no tiene cortes a lo largo del tiempo. Sin embargo, yo para poder manipularla y estudiarla, sobre todo con las épocas actuales a propósito del desarrollo de la tecnología, para yo poder analizar esto, por lo general necesito fragmentarla, separarla en pequeños valores discretos de igual distancia a lo largo del tiempo, lo que finalmente me permite a través del proceso de sampleo, generar lo que se conoce como una señal digital. Acá a la derecha tengo el mismo ejemplo. Imaginemos que tenemos una señal continua. Yo voy a samplearla cada determinado tiempo y eso me va a permitir construir una señal discreta referida a esa información continua. ¿Por qué les estoy comentando esto? Les comento esto porque para poder analizar algo como la oscilación de la actividad eléctrica del cerebro, que es una señal discreta, o sea, perdón, una señal analógica y, y por lo tanto continua, necesitamos discretizarla. Y ese proceso de discretización se denomina sampleo. Este esquema ya lo he mencionado en clases anteriores, o sea, perdón, en videos anteriores. Y bueno, es el esquema básico de casi todos los experimentos en los que se involucra el eje. Acá tenemos el sujeto con la gorra, los electrodos posicionados en diferentes regiones del cuero cabelludo. Um, Aquí, bueno, aparece el concepto de filtro. Estos se denominan filtros analógicos que voy a mencionar un poco más adelante. Pero a mí lo que me interesa de momento es que la señal, en el momento en que es pasada al computador, luego de ser amplificada, etcétera, pasa a convertirse en pequeñas unidades fragmentadas, es decir, en el computador, mientras estemos ya registrando y almacenando esa información, la señal eléctrica del cerebro ya no es una señal continua, sino es una señal discreta. Obviamente después lo podemos representar y pareciera ser una señal continua, sin embargo, eso tiene que ver un poco con el tiempo en el cual estamos ampliando la información. Y ese tiempo se denomina sampling rate. Acá tengo dos ejemplos de la misma señal continua pero que está siendo sampleada a diferentes velocidades o a diferentes frecuencias en realidad.
Como pueden ver, la misma señal está separada con estas pequeñas grillas. Sin embargo, la grilla de la izquierda es un poco más, tiene una separación un poco más grande entre cada una. Mientras que por otro lado acá podemos ver que la separación es más pequeña. Da- En ese sentido, se puede plantear que que el ejemplo de la izquierda describe una tasa de sampleo o una tasa de muestreo más baja que el ejemplo de la derecha. Y eso finalmente me va a permitir generar una señal con una resolución más clara, en el sentido de que puedo generar más variaciones en los puntos que estoy interesado de graficar. En este contexto, y entendiendo que una señal tiene que ser sampleada o muestrada en una determinada tasa de muestreo, aparece un concepto que me parece fundamental de comentar. Pero antes quisiera mencionar un par de cosas. Todo esto, por lo general, ustedes no van a necesitar necesariamente abordarlo o modificarlo necesariamente, pero por ejemplo, cuando uno quiere resamplear la información, o es uno sí está haciendo este tipo de procesos. Sin embargo, me interesa que ustedes entiendan cuando compran un producto, sepan cuáles son todas sus características, qué es lo que significa cada una de las cosas que indican. Y una de las cosas que van a encontrar cuando compran un eje es justamente cuál es la tasa de sampleo máxima que tiene. Y por lo tanto, bueno, y también existe la opción de modificar la tasa de sampleo en función del experimento que se quiera realizar. Y en ese contexto, referido a esa última idea, es en donde aparecen estos dos conceptos que son importantísimos. Nyquist, o la frecuencia de Nyquist, y el aliasing. A ver, el concepto viene más o menos así. Si una señal, o si una función X no contiene frecuencias más altas que Bhz, entonces esta puede ser completamente eh, sampleada si es que nosotros podemos, o sea, puede ser totalmente representada si es que nosotros utilizamos, está un poco complejo planteado aquí, pero si es que nosotros utilizamos una velocidad de sampleo que es exactamente el doble de esa frecuencia que queremos representar. Así, por ejemplo, si es que yo quiero, por ejemplo, estudiar la banda beta, que recordamos que va de 13 a 30 Hz, yo mínimo necesito tener una frecuencia de sampleo de 60 Hz. De lo contrario, va a ocurrir un fenómeno que se denomina aliasing, que es justamente lo que voy a mostrarles ahora. Imagínense que yo tengo esta onda. Bueno, de partida, imaginémonos esto un plano cartesiano. eh, entonces tenemos acá el tiempo. Vamos a imaginar que esto es un segundo. Aquí lo que me interesa es que entendamos que cada uno de estos fragmentos, es decir, de aquí hasta acá, se puede entender como un ciclo. Por lo tanto, dado que yo en este momento tengo, un segundo, tengo 6 de estas oscilaciones que empiezan y terminan, esta señal está a 6 Hz, ¿cierto? Ahora, imaginémonos que yo quisiera representar esto. Con base en lo que se plantea por el teorema de Nyquist, es necesario que esta señal sea sampleada al menos a 12 Hz mínimo para poder representar sin error esta actividad, oscilatoria de 6 Hz. Miren lo que pasa si es que nosotros cometemos ese error, o el error de samplear a menor frecuencia de lo que queremos representar. Vamos a tomar como ejemplo esta separación, que vamos a decir que es 0,2. Bueno, son 10 separaciones en total. ¿Cierto? Decíamos que esto es un segundo completamente. Perdón por los dibujos, pero la idea es que si yo tomo una muestra de la información en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, estoy realmente sampleando la señal que estoy mostrando aquí a una frecuencia menor de lo que
esta señal representa. Y pasa algo muy curioso. Si nosotros consideramos únicamente esta información a la hora de querer reconstruir nuestra señal, no sé si se pueden fijar, pero van a ir viendo que si nos fijamos solamente en este punto, en este, etcétera, etcétera, vamos a observar que hay una curva que se está generando que no es necesariamente la que nosotros estamos tratando de representar. Si sampleamos a menos frecuencia una señal de lo que es la señal que queremos representar, vamos a observar el aliasing, como les decía anteriormente. Aliasing significa que cuando nuestra tasa de sampleo o nuestra tasa de muestreo es inferior que la señal que nosotros queremos representar, esta actividad se va a ver representada en las frecuencias bajas. Eso se le denomina un pliegue o un unfolding, un proceso de unfolding. Y como pueden ver aquí, una vez reconstruida yo la señal, ignorando los componentes rápidos, lo único que me va a quedar a mí es una señal lenta. De hecho, esto es solo 1 Hz. Si yo sampleo a menor velocidad, voy a observar este fenómeno. Que por cierto, es exactamente eh, la misma oscilación, pero amplificada, alargada, extendida a lo largo del tiempo. Bueno, entendido esto, eh, ahora quiero abordar otro punto que también va a estar vinculado un poco con la información que nosotros queremos representar en una señal, que va a ser la precisión. Ya hemos hablado entonces de lo que es la tasa de muestreo, que vamos a entenderla como, en este contexto, como una forma de precisión de la información que queremos representar en el eje X, es decir, a lo largo del tiempo. Sin embargo, también va a existir este mismo fenómeno para el eje Y. Cuando nosotros compramos un eje, o en realidad un conversor analógico digital, vamos a darnos cuenta que pueden tener diferentes indicaciones, de ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etcétera. Usualmente todos los productos actualmente son hasta incluso de 64 bits, si no me acuerdo, si no me equivoco. Sin embargo, lo que es realmente importante es que cuando la señal es de únicamente 8 bits, esto quiere decir que en el eje Y la actividad va a poder ser representada únicamente utilizando 256 valores, es decir, esto separado en 256. En la medida que vamos avanzando en los bits que, que describe mi conversor analógico digital, yo voy a poder ir separando esta información más veces. El caso extremo es si es que, por ejemplo, tuviera un solo bit. Si tuviera un solo bit, la señal se podría únicamente representar con valores ceros y unos, y por lo tanto, una sinusoidal como es este caso, va a poder tener solamente dos valores, 1 y 0. Por lo tanto, yo solamente voy a tener una señal cuadrada. Por el contrario, si es que yo voy aumentando esto, yo voy a poder ir generando más valores para poder representar la misma señal. Eventualmente, ahí me fui un poco, pero se entiende un poco la idea, eventualmente yo voy a obtener la posibilidad de simular la actividad continua teniendo n valores para representar en el eje Y que me permitan, eh, como les digo, aparentar que una señal discreta, una señal digital, se comporta visualmente al menos como una señal continua o analógica. Ok, ahora hablemos un poco de representación de las señales. Actualmente ya hemos visto estos dos tipos de representaciones. En realidad, esta vendría a ser la representación en el dominio del tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa simplemente que el tiempo es mi eje X. Y también tenemos la representación en las frecuencias, que en este caso es la frecuencia lo que está en mi eje X. Como ya les mencioné en videos anteriores, cuando yo tengo este tipo de oscilaciones a lo largo del tiempo, todas estas van a estar de alguna manera superpuestas.
yo no voy a tener la capacidad necesariamente como a ojo desnudo de poder distinguir cuáles son las características que están presentes en una señal cruda, una señal con harto ruido. Sin embargo, cuando yo paso esta información del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, yo voy a poder representar esta actividad con base en estos pics. Imagínense que yo estoy tomando como referencia únicamente este segundo en el tiempo. Si yo tomo este segundo, voy a poder describir cuánto hay de delta en esta actividad, cuánto hay de teta, cuánto hay de alfa y cuánto hay de beta. Esto va a quedar un poco más claro en un par de diapositivas más. Existe una tercera representación, pero la voy a dejar un poco pendiente, la voy a tratar de mencionar un poco más adelante. Sin embargo, de momento me interesa únicamente que podamos hablar del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Imagínense que yo tengo estas dos señales. Vamos a llamarla la señal 1 y la señal 2. ¿Cómo puedo saber yo si es que la señal 1 y la señal 2 comparten elementos? Por supuesto, yo visualmente puedo decir, sabes que mira, esta actividad y esta actividad son bastante similares. Sin embargo, bueno, también hay hartas diferencias. Primero puedo decir que la señal 1 y la señal 2 tienen, tienen esta separación en su similitud, es decir, este peak ocurre en torno a los 0 Hz, perdón, en torno a los 0 segundos o 0 milisegundos, y esto ocurre en torno a los 50, ¿cierto? Existe una gran diferencia en términos temporales. Pero además, esta señal es plana, mientras que esta tiene harto ruido, ¿cierto? ¿Cómo podemos comparar si es que en estos dos ejemplos de señales, la 1 y la 2, existen elementos similares? Para ello aparece lo que se denomina el análisis espectral. El análisis espectral, en este caso, me voy a centrar únicamente en un tipo que es uno de los más conocidos, que es Fourier. Me dice que yo una señal X compleja, que entiéndase por compleja eh, para efectos prácticos, una señal cruda, puede ser descompuesta en una serie infinita de senos y cosenos. ¿Qué es un seno y un coseno? Entiéndase únicamente como señales sinusoidales o no, o, bueno, sinusoidales o cosinales, podría llamarse así, no recuerdo exactamente cómo se traduce, pero el punto es que señales de este estilo. Cuando planteamos esto, se dice que esta señal va a tener todos estos componentes de frecuencia y yo los voy a poder descomponer y separar, y la suma de todos estos que estamos viendo aquí, me va a dar como resultado la señal que estoy observando. Es decir, esto que está presentado en términos del tiempo está aquí representado en términos de la frecuencia y son exactamente lo mismo. Y por lo tanto, yo puedo ir desde la señal en el dominio del tiempo hacia las frecuencias y viceversa. Para que quede esto un poco más claro, imaginémonos esta señal que dibujé aquí. Si ustedes pueden mirarla, bueno, esto ya está resuelto aquí a la derecha, sin embargo, traten de seguirme por un segundo. Cuando nosotros miramos esta señal, podemos ver que eh, tiene hartos componentes. Un primer componente pareciera ser, ¿cierto? Un componente lento, que está aquí. Un componente un poco más rápido, que podemos ver que va oscilando a esta velocidad, que está aquí, que vendría a ser el segundo que está expresado, y un componente mucho más rápido que no voy a poder dibujar, pero que es un poquito más rápido en comparación a los dos anteriores. Vamos a entender que esto es la señal compleja. Perdón, la señal compleja. Y esta señal puede ser descompuesta en estos tres elementos. Cuando uno habla del análisis espectral, es muy similar a lo que conocemos cotidianamente, o no muy cotidianamente, como la separación de la luz blanca en el espectro de luz. Es decir, que la luz blanca contiene todas estas informaciones. Información del rojo, del naranja, el amarillo, el verde, el celeste y el magenta.
Sin embargo, en la práctica no todas las luces son perfectamente blancas. De la misma forma, no todas las señales incluyen todos los componentes de frecuencia que estamos esperando. En algunos casos hay menos, ¿sí? Y eso es finalmente lo que hace la transformada de Fourier, al menos en el dominio de, al menos en el dominio de las frecuencias. Tomar la señal compleja y descomponerla en sus diferentes elementos, permitiéndonos determinar cuánto está expresado por ejemplo, en este caso vamos a llamarlo la sinusoidal 1, que está a 1 Hz, la sinusoidal 2, que está a 20 Hz, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 10 Hz, perdón, y la señal 3, que está a 100 Hz. Asimismo, también podemos ver que la amplitud de las diferentes señales también está expresada en esta descomposición, y por lo tanto yo voy a poder saber no solo qué señales están presentes, sino qué tanto están presentes. En términos teóricos, yo podría decir que incluso acá existe una señal de 2000 Hz representada, sin embargo su amplitud es de cero. ¿Se entiende eso último? No me van a poder responder, pero más o menos esa es la idea del análisis espectral. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné que había un elemento que no está muy mencionado por lo general cuando la gente habla de análisis de señales, que es la expresión de las señales en términos de la fase? Les comenté que habían tres formas de expresar una señal: en el dominio del tiempo, que es la que todos conocemos; en el dominio de la frecuencia, que es el que acabo de mencionar; y en el dominio de la fase. ¿Qué significa el dominio de la fase? Bueno, es bastante complicado, pero para poder entenderlo bien simple, cuando nosotros tenemos una sinusoidal dada, vamos a llamar al azul, la señal 1, cuando la señal comienza y termina, vamos a decir que está completando un ciclo. Esto es una sinusoidal, mientras que esto es un coseno. Eh, Olviden eso último, no es tan relevante. El punto es que, como podemos ver, esta señal, la señal azul y la señal verde, describen más o menos el mismo patrón en términos de amplitud y en términos de frecuencia. Ambos están a 1 Hz, ¿cierto? Asumamos que esto es un segundo y hay un solo ciclo. Por lo tanto, es un solo Hz. Ocurre más o menos lo mismo con la señal verde. Sin embargo, la señal verde y la señal azul están desplazados en términos de la fase. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente, en términos prácticos, que una empieza en momentos distintos. Y esto se va a expresar en grados. Es decir, que la señal azul parte al inicio de una circunferencia teórica, ¿sí? Em, Mientras que la señal 2 no parte en el inicio de la circunferencia teórica, sino que parte 90 grados después. Para que se hagan una idea, sería similar a que yo desplazara esta señal azul para la izquierda o para la derecha hasta ajustar con esta expresión que se denomina fasor o coordenadas polares. Esto se lo estoy comentando únicamente porque cuando hacemos la transformada de Fourier, si ustedes algún día hacen la transformada de Fourier, se van a dar cuenta que eh, en realidad se le van a aportar dos números, un elemento real y un elemento imaginario. Es decir, lo que hace la transformada de Fourier es convertir un número real en un número complejo, el cual se va a expresar por dos números, su componente real y su componente imaginario, que finalmente va a ser uh, un valor que me va a permitir expresar en coordenadas polares la información que yo estoy generando. De manera que no solamente voy a tener un efecto en las frecuencias, no solamente voy a poder capturar qué frecuencias están expresadas más o menos, sino en qué fases están expresadas cada una de esas frecuencias. Para que se entienda un poco esta idea con base en el fasor, en este momento yo tengo dos sinusoidales de amplitud, vamos a decir de amplitud X,
y esa amplitud X está expresada en, en el tamaño de esta flecha. Mientras que la fase va a estar expresada en el grado que describen. Eventualmente, si yo tuviera una sinusoidal un poco más chica, pero que tuviera la misma temporalidad, esto se va a expresar de la misma forma, sin embargo, va a ser una flechita un poco más pequeña. Esto es lo que se denomina el módulo. Y el módulo es eventualmente lo que nosotros vamos a ver cuando se realiza la transformada de Fourier, que va a ser algo que les voy a mostrar en un par de diapositivas más. Bueno, el, al inicio de la presentación mencioné que iba a hablar de dos cosas, del sampleo y de los filtros. ¿Qué es un filtro? Un filtro vamos a entenderlo en términos prácticos como una modificación que nosotros le podemos hacer a una señal con el objetivo de darle más relevancia o menos relevancia a un determinado componente de frecuencia. Y van a existir de diferentes tipos. Me interesa que conozcamos los cuatro principales en realidad: filtros low pass, filtros high pass, filtros band pass y filtros band stop o filtros notch. Cuando ciertamente, cierto que teníamos dos formas de expresar una señal, en el dominio de las frecuencias, en el dominio del tiempo y en el dominio de las frecuencias. Esta gráfica que está presentada acá lo que hace es simplemente una representación de cómo operaría un filtro sobre el dominio de las frecuencias. Así, por ejemplo, si a mí me interesara utilizar un filtro low pass, que como el nombre indica, va únicamente a dejar pasar la señal que está por debajo de un número determinado, por ejemplo, 1 Hz, no, perdón, por ejemplo, 10 Hz, lo que vamos a hacer es quitarle relevancia a todas las frecuencias que están por sobre 10 Hz. Por el contrario, un high pass hace exactamente lo contrario, que es decir, dejar pasar solamente las frecuencias que están por sobre ese componente, o sea, perdón, por sobre esa frecuencia. En el caso del bandpass, por lo general se plantea en términos de rango, no en términos de una frecuencia absoluta. Sin embargo, lo que indica el bandpass es quiero darle relevancia a las señales que están entre un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, y esto es fundamental considerando lo que planteamos previamente de la frecuencia de Nyquist. Si yo quiero samplear un fenómeno que está como máximo a 50, perdón, a 250 Hz por frecuencia, por teorema de Nyquist, nosotros sabemos que la información tiene que ser sampleada mínimo a 500 Hz. Cualquier información que esté por sobre 250 Hz para mí es peligrosa porque me va a generar aliasing. Y por lo tanto, para mí es fundamental generar un filtro low pass por debajo de los 250 Hz, porque no quiero que ningún tipo de actividad mayor a los 250 Hz aparezca en mi registro, habiendo la posibilidad de que se registre mediante el electroencefalograma. Por lo tanto, en ese contexto es donde aparece esto que les mencioné muy al principio de la diapositiva, muy al principio, perdón, que es la aplicación de filtros antes de la amplificación. Acá tenemos, por ejemplo, el filtro notch, que es es un filtro eh, bandstop, es decir, le quita relevancia a la actividad que está en torno a los 50 Hz, pero también tenemos high pass filters y low pass filters. Los high pass filters, por lo general, dejan pasar a toda la actividad por sobre 0,5 Hz. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que se llama la polarización del electrodo y eso no es una señal biológica, sino que es una señal que se genera por la transducción de carga entre iones, que es como se comunican las neuronas, y electrones, que es como se comunican los electrodos. Si tienen alguna duda sobre eso, escríbanme un mensaje, por favor, porque
igual es algo largo. Por otro lado, el low pass es justamente lo que yo le estaba comentando. Si el cerebro tiene actividades oscilaciones que van de 0 Hz hasta N Hz, y nosotros únicamente estamos ampliando a 500 Hz, 500 Hz va a ser mi sampling rate, yo necesito garantizar que nada por sobre 250 Hz esté siendo registrado. Y para eso voy a utilizar un low pass filter. Bueno, retomando, voy a moverme. Uf, estábamos acá. Entonces, los diferentes tipos de filtros son low pass o filtros pasa bajo, que dejan pasar solamente las frecuencias bajo un determinado número, los high pass, que dejan pasar únicamente por sobre cierto número, los band pass, que dejan pasar solo un determinado rango de frecuencias, y los band stop, que detienen o le restan relevancia a un determinado rango de frecuencia. Existe otro parámetro que es fundamental para entender un filtro, en este caso, que es el orden. Los filtros por lo general van a tener sus dos componentes, las frecuencias de interés y el orden del filtro. En términos de orden, vamos a hablar de la pendiente este, que tiene el filtro. También se le llama un poco la dureza que tiene el filtro. Por ejemplo, yo podría generar un filtro con una dureza máxima en este espectro que estoy dibujando aquí, y por lo tanto todo lo que sea que no esté en torno al rango de X y X más 1 va a ser eliminado, generando después un espectro que sería algo así como esto. Eso va a tener un efecto sobre la señal que, al ser reconstruida, va únicamente a demostrarme los componentes de frecuencia en torno a ese rango. Disculpe, perdón. Bueno, entonces les decía que si yo aplico un filtro con un orden muy alto, eh, el filtro va a ser cuadrado, perdón, muy bajo. Si el orden va creciendo, o al revés, si el filtro va cambiando, también voy a cambiarle la pendiente al filtro que estoy generando. Es cuando el filtro va creciendo. Eh, si mal no recuerdo, por ejemplo, cuando uno trabaja con ratas, el filtro ocupado es de 4, de orden 4, mientras en humanos me parece que el filtro tiene que ser alrededor del orden de 2. ¿Por qué esto es importante? Porque en función del orden, ustedes van a tener no solo un efecto en la ganancia de la señal, que se puede expresar aquí, sino también en la fase de la actividad. ¿Eso qué implica? Eso implica que luego de aplicar un filtro, una señal que era de esta forma, luego de aplicar el filtro, puede que sea muy similar, pero que se desplace en el dominio del tiempo. Es decir, se corra hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, bueno, retomemos la señal que ya habíamos visto al principio. Esta señal tiene tres componentes, como ya les mencioné. En realidad tiene todos los componentes, de 1 hasta, en este caso, 500 Hz. Y ya describimos que esta actividad tiene un componente lento, que es de alta amplitud, un componente un poco más rápido, que es de una amplitud un poco más baja, y un componente muy rápido, pero que es de una pequeña amplitud, ¿cierto? Cuando yo transformo esto y aplico la transformada de Fourier, y obtengo el módulo, es decir, únicamente lo que es la amplitud de la flechita que les había mencionado antes en términos de fasor, voy a observar esto, que claro, hay un peak en 1 Hz con una amplitud bien amplia, que va a ser consistente con la amplitud que está describiendo esta onda, un segundo peak con una amplitud un poquito más baja, porque la amplitud de esta actividad es más baja, que si mal no recuerdo era de 10 Hz,
Y por último, un peak en torno a los 100 Hz, que es consistente con la pequeña actividad que tenemos, oscilatoria que tenemos montada sobre la sinusoidal que estamos representando aquí. Ahora, si yo hiciera un filtro bandstop, ay, si yo hiciera un filtro bandstop aquí y seleccionara únicamente detener la importancia que tiene este componente, es decir, lo que voy a hacer es cargarme toda esta actividad, lo que voy a obtener entonces ahora sería un espectro de este estilo, que al recomponerlo, es decir, al volverlo al dominio de la frecuencia, perdón, al dominio del tiempo, va a aparecer una pequeña alteración en la señal, pero vamos a eliminar ese componente de 10 Hz que estaba aquí, una vez que se hace la transformación. Por lo tanto, ahora esto solamente tiene un componente de 1 Hz y un componente de 100 Hz. Mm, Creo que eso sería todo por ahora. Siento como un poco que queda pendiente abordar cómo opera el concepto de fase y cómo eso se va a vincular con diferentes técnicas. Pero de momento me interesa que tengan claro que cuando uno ya tiene claro cómo es el espectro de un canal, por ejemplo, y otro, si tenemos como, por ejemplo, em, un electrodo CZ en esta región, y tenemos otro electrodo en esta región, yo en ambos casos puedo evaluar sus espectros. Y, y por lo tanto, ya no únicamente me voy a referir a la señal únicamente orientada a un electrodo en un determinado momento del tiempo, sino que puedo evaluar cómo esto cambia en el tiempo, cómo cada uno de los electrodos cambian en el tiempo, pero al mismo tiempo cómo más de un electrodo está correlacionado entre sí. En ese contexto, por ejemplo, aparece lo que son los diferentes técnicas de conectividad funcional, tales como, por ejemplo, el Phase Locking Value, que básicamente lo que hace es evaluar cómo dos señales coinciden en su fase, la coherencia, que busca comprender cómo dos señales coinciden en su espectro, y por ejemplo otras técnicas tales como la Phase Amplitude Coupling, es decir, cómo la amplitud de una señal coincide con la fase de otro electrodo. Todas esas estrategias aparecen cuando se entiende en realidad qué es lo que se está obteniendo de una señal en sí y por lo tanto formas de vincular actividad oscilatoria de una región con otra a lo largo del tiempo. Y eso es todo por ahora. Nos vemos.